Todas las convocatorias de lo que conocemos como carreras de drones vienen avaladas por la gran cantidad de pilotos participantes y en esta ocasión, como no podía ser menos, sus 72 inscripciones dan fe de ello, y lo más llamativo es que las inscripciones se cerraron prácticamente el mismo día en que aparecieron convocadas, quedando muchos pilotos sin poder participar. Estamos sin lugar a dudas ante un nuevo desafío dentro del aeromodelismo como nunca antes hemos visto, y no siendo el Club Radiocontrol Valencia ajeno a esta nueva modalidad, ha organizado el tercer Open Nacional Multirotor en sus magníficas instalaciones de Cheste, desbordando todas las previsiones. Y si nos preguntamos, ¿qué es lo que motiva a los pilotos a participar de forma tan masiva en estos acontecimientos? La respuesta es sencilla. Primero, el precio. Estos modelos están al alcance del gran público. No hay que hacer grandes inversiones, tanto en los aparatos como en las emisoras. Segundo, de relativamente fácil montaje, configuración y reparación, pues la información disponible en las redes sociales es inmensa. Y tercero, y más importante, tiene el aliciente de la competición pura y dura, al estilo de las carreras de coches o de motos, que aunan velocidad, estrategia y habilidad, ingredientes más que demostrados que son los pilares de los deportes más competitivos. Al igual que los diferentes circuitos de carreras de coches se distinguen unos de otros por sus trazados, en este caso, la dirección técnica del encuentro, encabezada por José Luis Fort, ha diseñado un trazado que por los comentarios que hemos recibido ha sido del total agrado de todos los pilotos, pues combina tramos muy rectos donde prima la velocidad, junto a tramos más sinuosos donde prima la habilidad. Y para que todo esto haya sido posible, se ha tenido que montar una gran infraestructura para que tanto jueces como pilotos dispongan de las mayores facilidades en sus cometidos, así como de elementos de protección y seguridad para el público en general. En definitiva, un par de jornadas que han hecho las delicias de todos los aficionados, y desde aquí, como no podía ser de otra manera, felicitamos a los campeones.